El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Los golpes al narcotráfico en este gobierno son históricos. 18.000 laboratorios destruidos. En promedio, cada 40 minutos se destruyó un laboratorio. 2.840 toneladas de cocaína han sido incautadas. El 60% de los golpes globales a la droga contaron con inteligencia colombiana. 47.000 hectáreas erradicadas. Cerca de 30.000 hectáreas en proceso de sustitución. Hoy son más de 14.000 criminales neutralizados. Nuestra lucha contra el narcotráfico no cederá. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Por primera vez, el Estado llega a donde por décadas no llegó, a los territorios históricamente olvidados. Desde el primer día, el gobierno del cambio puso los ojos en La Guajira y hoy, con más de 2,3 billones de pesos en inversión, lo demuestra con hechos. Hoy ponemos en marcha el plan de infraestructura escolar más grande en la historia del departamento, un hito sin precedentes, una apuesta real por la educación, la dignidad y el futuro de miles de niñas y niños. Durante décadas, la Alta Guajira fue invisibilizada. Comunidades enteras crecieron sin escuelas dignas, sin oportunidades, sin esperanza, pero esta historia empezó a cambiar. Hoy, 73 intervenciones ya son una realidad, 5 colegios nuevos, 4 ampliaciones y 64 mejoramientos en diferentes municipios. Y hoy, justo hoy, entregamos 7 colegios más, 4 en Uribia, 2 en la Alta Guajira y 1 en Maicao. Además, 30 intervenciones están en construcción y 272 proyectos quedan financiados en estructuración. A esto se suma una inversión de más de 11.000 millones para la dotación de mobiliario escolar en 339 sedes educativas. En total, durante este gobierno se han gestionado 178.000 millones de pesos en infraestructura educativa para La Guajira. Y hay más. Con el COMPES 4181 del 16 de enero del 2026, el Gobierno Nacional aprobó vigencias futuras para intervenir 89 sedes educativas entre el 2027 y el 2036, por un valor de 327.000 millones de pesos. Esto no es solo infraestructura, esto es justicia social. Es garantizar el derecho a aprender, a soñar, a construir futuro sin abandonar el territorio. El Gobierno del Cambio avanza además en la construcción de 3 sedes universitarias, ampliando las oportunidades para la juventud guajira. Más escuelas, más educación, más oportunidades. Este es el cambio y el cambio ya está aquí, en La Guajira, invirtiendo en la vida, la educación y el futuro de Colombia. Señor presidente Gustavo Petro, el primer presidente de Colombia que ha llegado hasta Taguaira, zona norte extrema del Alta Guajira. Por primera vez tenemos aulas dignas. Por primera vez tenemos computadores para educar. Por primera vez tenemos tecnología e informática. Por primera vez tenemos conexión a internet. Por primera vez tenemos una batería sanitaria. Por primera vez tenemos un comedor, señor presidente. Muchas gracias por dignificar la educación en este territorio indígena. Una de las grandes críticas de la oposición y de los medios de comunicación, ahora que han salido una serie de cifras en el día de hoy, y ahora que dos grandes poderes, el de la Corte Constitucional por un lado y el del Banco de la República, que maneja la moneda de otras, se han expresado ayer y hoy. Y entre esas críticas surge y determina un tanto las decisiones de estos dos poderes, el que hay mucho gasto por parte del gobierno. Han dicho incluso que es derrochar el dinero.
Y esa palabra derrochar el dinero se confronta con esta realidad. No es sino mirar, solo que la televisión nunca muestra esto. Y entonces, en general, el ciudadano y la ciudadana de Colombia no saben qué hemos hecho hasta que nosotros mismos decimos o se va extendiendo en los hechos, pues la visión de lo que se ha hecho en el gobierno. Pero es que cuando miramos no solo cuánto se ha gastado en este tipo de edificaciones, sino cuánto vale todos los días el profesorado que llega aquí, el mantenimiento, cuánto ha sido en todo el país, y encontramos que la mayor inversión que se ha hecho, y yo lo digo inversión que se ha hecho en Colombia, en el gobierno, es educación. Educación en todos los niveles, incluso en este extrema norte, como se llama la nueva zona territorial, que es una figura que creó la Constitución en su nacimiento, pero que no se había estrenado y que intenta una autonomía. Es una prueba. Las normas deberán, si esto sale bien, y hay que evaluarla, Custodio, profundizar más la autonomía. Es decir, que la autoridad indígena gobierne un territorio, una entidad territorial, como se llama a los municipios, y adquiera plena autonomía del municipio. Y esta fue una promesa que hicimos en reuniones aquí, masivas, y que hoy es una realidad. Hay que evaluarla. Aquí nomás hay 7 colegios ya entregados, cuando el punto central y fundamental quedaba en Nazaret, un hermoso colegio que hay allí. Hoy allá llegaron unas niñas caminando, una vez que yo llegué a Nazaret en helicóptero, que no es lo mismo. Ellas llegaron caminando y nos hablaron de esta realidad aquí, que debe haber en mucha otra parte de La Guajira, en el sentido de que no había colegio y tocaba ir a Nazaret, y esas eran jornadas diarias donde muy pocos jóvenes pueden lograrlo. El estímulo a dejar de estudiar es muy alto, y al dejar de estudiar perdemos completamente las perspectivas de la vida. Ahora aquí estamos cumpliendo, hemos entregado 7 colegios y varios de ellos tienen educación superior, es decir, estudian personas como si estuvieran en una universidad. Muy gozoso en la comunidad por recibir ya lo que nosotros anhelábamos hace rato, que nos veníamos preparando para esta institución convertirse en escuela normal superior, y que muy pronto va a ser un hecho, y que con ese aviso y con eso que ya el ministro dijo hoy, ya nosotros vamos a transformar una comunidad que necesitaba, y que esto va a ayudar a mejorar la calidad de vida a cada uno de los estudiantes. Y lo más importante es que nos van a mejorar la infraestructura, la van a modificar, la van a preparar para que quede apta como una escuela normal superior, que lo necesita en esta comunidad, que es la Comuna 10, una comunidad sentida del distrito de Riohacha. La decisión del ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, de convertir el denzel escolar en una institución de educación superior normal, para que esos jóvenes de esta comuna que ha sido rezagada y ha estado en el flagelo de la violencia y la desigualdad, esos jóvenes tengan la oportunidad para entrar a la educación, tengan la oportunidad para ser profesionales, médicos, médicas, y así poder aportar y transformar este territorio que les ha dado mucho a ellos, pero ellos también pueden regresárselos. Si la población aquí no logra elevar su intelecto, su cultura, no otra cultura, sino la propia, volverla ropa, como ya vemos, volverla educación, volverla pintura, volverla libros, volverla arte mural, etcétera, pues no sostendremos una llegada de gentes que vengan a comer, que vengan a mirar, que vengan
a dejar un dinero que dejan también su riqueza en tanto son otras culturas que hay que estudiar e interactuar, que no provoquen obviamente daños que no queremos que cometan. Aquí hemos traído educación entonces y salud. Se burlaban allá en Bogotá de que qué vamos a hacer con un barco para Maicao, decían, si Maicao no tiene mar. Acá queda cerca el mar. Y indudablemente esa embarcación va a servir para llevar personas muy graves a otros lugares donde se puedan atender. Pero trajimos aquí también los hospitales, hasta segundo nivel, que quiero yo inaugurar. Y entonces uno se preguntaría, ¿de dónde esos economistas alucinados le llamo? Hay una base teórica y filosófica para llamarlos con propiedad alucinados. ¿No ven esto? La realidad. Ven unos números en su oficina y se emborrachan allí con los números. Los computadores tienen ese problema y van entrando en unas nubes de números y no ven la realidad. Creen que la realidad está en los números y no en esta belleza, no en estos hechos. No cuantifican. Entonces es un derroche traer este colegio. ¿En qué mente humana se le puede ocurrir a cualquier gerente o director o presidente de la Corte Constitucional o del Banco de la República, cómo se les puede ocurrir que esto es un derroche? Si esta es la aplicación práctica de la Constitución de 1991, esto no es un discurso, una palabra. Este es en realidad el Estado Social de Derecho por el cual luchamos. Este mundo es el real, no el mundo del Junta Directiva del Banco de la República ni de algunos magistrados que se dejan obnubilar por el billete. Esta es la realidad. Y aquí lo que hay que hacer es crecer la riqueza. Y aquí dejamos esto. Lo que se ha traído aquí es de lo máximo: educación, energía limpia y no sucia y comunicación con todo el mundo. Con eso una comunidad puede construir poder. Y si ligamos todas las comunidades, no se necesita ir caminando encima de un animal, etcétera, hasta llegar, sino simplemente con este tipo de aparatos pues se puede construir la acción colectiva y se puede construir la unidad del pueblo guayú y los debates, porque habrá debates siempre sobre asuntos diferentes porque no pensamos igual. Y esta es una realidad entonces de enriquecimiento y de emancipación, de libertad y de riqueza. Aquí queda la energía solar, ya no es una palabra. Todas las casas podrían tener luz alrededor, tendiendo cables. Si cada vez hay más paneles de esos que se han puesto en la aula atrás, en este sitio, también. No porque solo alcance para el colegio, sino porque tiene que alcanzar para toda la comunidad día y noche. Y así dejamos de usar la hoguera, la mujer deja de metérselo bien en los pulmones, vivimos más y la naturaleza empieza a crecer más, empezamos a tener equilibrio con la naturaleza. La fuente de la riqueza es naturaleza, que implica el agua y el ser humano. Ser humano y naturaleza tienen que estar equilibrados y entonces tenemos una economía de la vida. Y si tenemos una economía de la vida, entonces aquí lo que van a hacer es vida, vida y vida. Hoy podemos hablar de todas las acciones que el gobierno del cambio ha efectuado en estas tierras guayú. Señor presidente, hoy podemos hablar de la educación inicial, cómo los niños desde
los grados de prejardín y jardín pueden acceder a la educación en las instituciones educativas, fortaleciendo así la escasez muchas veces del alimento en el hogar y pudiéndolo dar en la institución educativa a través del PAE. Podemos hablar, señor presidente, de infraestructuras como esta institución educativa que el día de hoy inauguramos en su nombre y que trae progreso para nuestras comunidades. Podemos hablar de calidad, de comodidad y, más importante, de una educación con dignidad para nuestros estudiantes guayú. El gobierno del cambio está cerrando esas brechas de desigualdades que tenemos nosotros en comparación con otras instituciones educativas, donde los niños pueden estudiar con unas maneras más cómodas, en unas aulas más seguras. Gracias al gobierno del cambio, gracias a las gestiones que ha hecho el presidente Gustavo Petro, hoy tenemos Universidad de La Guajira con medicina. Señor presidente, hoy usted está salvando vidas y el día de hoy, en la noche de hoy, quiero hacerle un obsequio. Quiero entregarle esta bata que significa que usted también está salvando vidas, señor presidente. Usted también salva vidas en el departamento de La Guajira. Usted le dio la oportunidad al pueblo guayú de tener un hijo médico. Hoy quiero hacerle entrega de esta bata. Vamos a estudiar la carrera de medicina totalmente gratis acá en la Universidad de La Guajira. Voy a ser una de las primeras personas de mi familia en ser profesional en la área de salud. Estoy muy feliz y voy a contribuir mucho en mi comunidad, ya que soy un hablante guayú, entonces voy a entender más a mi cultura, tratarlos más, socializar más con ellos, ya que hablo la lengua guayú. Para muchos de nosotros es un sueño hecho en realidad, que es algo difícil para muchos de nosotros que no podemos acceder a la educación superior. Y hoy muchos de nosotros somos afortunados de tener una oportunidad de acceder a la educación superior y gratuitamente. Como una médico guajira es ser comunitaria, atender a mi comunidad, a mi región, porque entre nosotros ya conocemos nuestras culturas, nuestras costumbres, y así podemos darle un mejor trato a nuestras comunidades, a nuestros indígenas y al resto de las diferentes culturas raizales que hay aquí, palenqueros, cowi, arhuacos, árabes. Gracias al gobierno que está presente en estos momentos, incluso este gobierno ha influido en la educación y que hasta hoy nos ha beneficiado en el aspecto de la gratuidad a la educación superior. Aquí en este colegio, con una inversión de 6.255 millones de pesos del gobierno nacional, estamos inaugurando estas 46 aulas, baterías sanitarias y dotaciones para 3.178 estudiantes. Vi la Fundación Pies Descalzos, ministro, 40%. Bueno, entonces esta es una inversión compartida entre el gobierno y la fundación privada de Shakira. Hoy no nos está dando solo cosas materiales, sino también nos está cumpliendo un sueño a los estudiantes de La Guajira. Gracias por esto que hoy nos está trayendo. Lo necesitábamos, y más aquí en la institución, que sabemos por todo lo que hemos pasado desde el comienzo. Esto ha sido algo que nos va a beneficiar mucho a nosotros, y pues
qué más que agradecerle a usted, señor presidente, que hoy está aquí haciéndonos esta entrega tan importante a nosotros. Esta es la presentación de una unión de esfuerzos que en el conjunto de La Guajira ya va por 7 colegios, muchos del gobierno nacional exclusivamente, con una ampliación en dichos colegios del norte extremo de educación superior. En cierta forma hemos descentralizado la educación superior en el departamento de La Guajira y, como aquí se anotó, en un aspecto que me parece básico, no es el único, hay muchos problemas que afrontar, el saber universal, que es el mismo saber universitario, de ahí viene la palabra, debe preparar a las juventudes a afrontar los problemas de su territorio en primer lugar. Desde antes incluso del saber superior y obviamente escalar hasta, ojalá, la frontera del saber de la humanidad. Si medimos ahora mismo esa desigualdad, las cifras serían terribles y nosotros lo que hemos logrado es avanzar. Por ejemplo, el nivel promedio de la educación superior pública en Colombia está muy por arriba del promedio de la educación privada. Significa que en promedio, estadísticamente hablando, es mucho mejor entrar a una universidad pública que a una privada, no por las grandes universidades privadas que existen generalmente en los lugares donde más capacidad económicas tiene un estudiante, sino básicamente porque nos han llenado de universidades garaje que no enseñan nada. Y eso ha hecho perder incluso tiempo y recursos la parte de la juventud que logra acceder a ese tipo de institución. Hay que transformar este lugar. Y eso se hace con poder. Y una de las partes de ese poder indudable es el intelecto general de la sociedad, es decir, los conocimientos que están en un cerebro que, sumados a todos, se constituyen una fuerza fundamental para la transformación de la persona y del país. Y aquí tenemos que hacer un pacto por la vida. Y ese pacto por la vida no lo hace el presidente, que además se irá, vendrán otras personas, decidirá el pueblo si es el carbón o es el cerebro y la vida, si es la muerte y el hambre y la masacre y la amenaza, o profundizamos de verdad la democracia que tiene una manera y un sabor de vivirla, y es aquí mismo. No es un discurso afuera, se puede hacer una abstracción universal, la han hecho. Diversas opiniones existen, se puede construir una desde una opinión, pero la democracia se vive aquí o no se vive. Es mentira. Y aquí en este punto de Uribia pues tenemos construidos instrumentos, dejamos instrumentos para la democracia. Y uno de ellos es que la juventud toda de Uribia y de La Guajira que viva por aquí y más allá pueda tener los instrumentos del conocimiento y del saber, pueda tener los conocimientos de una salud que permita vivir y pueda tener los conocimientos básicos, no solo de la salud y del saber, sino de la comunicación. De podernos, en vez de coger un burro en tiempos atrás de mis ancestros en Córdoba, a andar hasta la próxima vereda que quedaba 3 horas de camino, poder hacerlo instantáneamente, y ya no solo la vereda vecina, sino a toda la población y si se quiere al mundo. Entonces es un pueblo guayú, estoy hablando de los guayús, es un pueblo guajiro más diverso, que puede ser un centro y un faro de atracción de tipo comercial, de tipo cultural, de tipo turístico, etcétera, del mundo, no de Bogotá solo, que no llega casi aquí. Dejamos inaugurado el colegio
Espero que podamos en estos 6 meses que nos quedan, ministros y ministras, inaugurar más. Y espero que en La Guajira me hice libre. El pueblo guajiro está decidido a no retroceder, porque aquí están pasando cosas que antes no pasaban, aunque ellos no lo digan. Por primera vez, esa frase, por primera vez, cuando uno dice por primera vez, es porque antes no pasaba, y gracias a algo o alguien está pasando. Y por primera vez, Nazaret tiene un hospital público de alta complejidad para atender. Por primera vez, la Universidad Pública de La Guajira va a recibir estudiantes para que estudien medicina en la Universidad Pública. En la educación hemos visto muchos cambios maravillosos, que podamos darnos cuenta de que sí vamos a enviar a nuestros futuros hijos, a nuestros futuros hermanos, con valentía, y mandarlos como a esa educación que tal vez a nuestros papás nos faltó demasiado. Entonces, muy agradecido por todo lo que está pasando hoy en día. María se levanta antes de que salga el sol, trabaja por su familia y vuelve a casa a hacer cuentas para que todo alcance. Hoy, su historia, como la de más de 2.400.000 colombianos, empieza a cambiar con el aumento del 23% histórico al salario mínimo vital y la recuperación de las horas extras y los dominicales logradas con la reforma laboral. Porque cuando el salario alcanza, la dignidad también regresa a casa. Con dignidad cumplimos. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.